Hay una historia, que quisiera que viéramos en Jueces capítulo 6. Un hombre con problemas, un hombre con situaciones complicadas, un hombre que estaba buscando alimento, Gedeón. Y si me acompañan a Jueces capítulo 6, versículo 12, mientras Gedeón estaba trillando el trigo, estaba separando los granitos pues de las espigas, entonces aparece algo espectacular. Aparece el ángel del Señor y dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Recordemos, en el contexto, Israel había estado siendo asediado por los madianitas, un pueblo numeroso, y estaba empobreciendo al pueblo de Israel. Llevaban así 7 años. El pueblo de Israel se había portado mal, había habido muchos crímenes, habían cometido muchos errores como nación y como pueblo. Dios los había llamado a ser un pueblo santo, un pueblo ejemplar, pero ellos se habían apartado y habían hecho cosas terribles. Y ante esta situación, los madianitas venían y se llevaban todos los cultivos. Los israelitas plantaban, y antes de que los israelitas cosecharan, o justo después de que cosechaban, llegaban los madianitas y se llevaban todo. Y entonces aquí estaba Gedeón escondido en un lagar. El lagar es donde pues se sacan el vino. Ahí estaba obteniendo el trigo, en un lugar escondido para ocultarlo y que los madianitas no lo encontraran. Dice el versículo 13: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. ¿En alguna ocasión te ha sucedido algo similar en donde sientes que Dios te ha abandonado? Gedeón estaba pasando por muchos problemas y la situación con los madianitas era difícil. Él tenía que juntar comida para llevar a su familia y de alguna manera sentía que esa comida era para otras personas. ¿Alguna vez has sentido que trabajas para otras personas? ¿Alguna vez has sentido que tus problemas no se solucionan? Que trabajas arduamente y tu vida sigue una rutina y no sales del mismo problema. ¿Qué sucede aquí? Gedeón le dice al ángel del Señor, que después por otros pasajes sabemos que es Jesucristo mismo: ¿dónde está Dios? Ese Dios que nos sacó de Egipto, ¿dónde está? Estamos aquí sufriendo, estamos aquí siendo hostigados por los madianitas, y a veces nos identificamos con Gedeón. Tenemos una vida rutinaria, una vida ordinaria, llena de problemas, llena de situaciones difíciles, y decimos: ¿dónde está Dios? Quisiera que ahora fuéramos al versículo 14 de Jueces 6:14. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Y tenemos un llamado de Dios a Gedeón. ¿Para qué? Para que fuera a rescatar a Israel de este pueblo opresor. Dios tiene un llamado para tu vida. Dios quiere que tú puedas llevar paz y que puedas llevar ayuda a otras personas. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor en importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. En Hebreos 12, en Hebreos 11 se habla que Gedeón era un hombre de fe. Y viene en el listado de los héroes de la fe.
pues Gedeón está ante esta situación delante de Dios y le dice, dame una señal. Si tú eres realmente Dios, dame una señal. Y sucede que los hombres y las mujeres de Dios que reconocemos como héroes de la fe tuvieron sus luchas, tuvieron sus dudas. Gedeón era una persona normal, no era un príncipe, no era un poderoso, no era un rico con muchas posesiones, era pobre, era insignificante en su tribu. De la familia él era el menor, era un cualquiera, pudiéramos decir, o un donadie. Pues sí, a esta persona se le llama a una tarea grandiosa, a una tarea formidable. A lo mejor tú también trabajas arduamente para tu familia. A lo mejor tú también buscas proveer lo mejor para ti y para tu casa. Pero sientes que no rinde, que otros se lo llevan, que otros se llevan el crédito, que trabajas para otras personas. A lo mejor sientes que tu vida está limitada, que es una vida rutinaria, que es una vida ordinaria. Pero Dios tiene un llamado para tu vida, así como lo tuvo para Gedeón. Esto es lo hermoso. En Gedeón podemos ver un ejemplo para todos nosotros, de una persona que fue llamada por Dios para hacer algo muy especial. Entonces, el primer tema o primer punto que quisiera ver de la vida de Gedeón es que Gedeón era un hombre con problemas. Y si yo te preguntara, ¿cuándo fue el último día que tú tuviste un problema? Que tuviste una situación difícil en el trabajo, en el vecindario, en la familia, con algún amigo. La vida está llena de problemas. Y Gedeón era una persona que tenía problemas, una persona ordinaria. Y una persona, por lo que vemos aquí, que no tenía fe y decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que me contaron mis padres? Que rescató a su pueblo de Egipto. ¿Dónde está ese Dios amoroso del que tanto nos contaron? ¿Dónde está? Falta un cambio. Y quisiera que ahora fuéramos al versículo 25. Ahí Gedeón tiene toda una experiencia que lo cambió. Dice, esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar de tu padre, que tu padre levantó a Baal y dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Estos versículos 25 y 26 de Jueces 6. Dios le pide a Gedeón que corte los ídolos de su padre. Tenía 2 ídolos. ¿Quiénes eran? Uno era Baal, un dios bastante conocido, y normalmente se le conocía como el hijo del gran dios, el hijo de él. Y Baal tenía una madre, que normalmente se le conocía como Acera. También tenía otros nombres, pero aquí se le menciona como la diosa Acera. Entonces, se adoraba a la madre y se adoraba a su hijo, a la madre Acera y al hijo Baal. Y normalmente eran dioses que tenían muy comúnmente en toda esa región de Mesopotamia y pues donde vivían los israelitas. Y Dios le dice, quita esos ídolos de tu vida. ¿Y qué vas a poner en lugar de eso? Dice, construye un altar al Señor, tu Dios, en el santuario de esta misma cima. Y esto nos deja una enseñanza. Gedeón
era un hombre con poca fe, o a lo mejor cero fe, un hombre con problemas. Pero surge un cambio en él y corta con los ídolos que había heredado de sus padres, corta con los ídolos que había en los pueblos de alrededor, corta con los ídolos que había en este mundo. Creo que todos hemos heredado cosas malas de nuestros padres y de nuestros abuelos. A lo mejor muchas cosas buenas, a lo mejor hay una que otra mala, a lo mejor es un Baal, nada más uno, a lo mejor es una cera. Hay que cortarlo y hay que poner a Dios en el altar de nuestro corazón. Hay que construir un altar y dejar que nuestra vida sea un santuario, es decir, donde Dios pueda morar. Entonces, el primer tema es Gedeón, un hombre con problemas. El segundo es Gedeón con un cambio. Y quisiera que fuéramos al tercer punto. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza contra Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón con poder. Gedeón era de la tribu de Manasés, estaba del lado oriental del Jordán. El valle de Jezreel estaba en el lado occidental. ¿Qué sucedía? Los israelitas tenían tanto miedo de los madianitas que preferían cruzar el Jordán porque pasaban los madianitas y se llevaban todo. Los israelitas tenían tanto miedo que se metían en sus cuevas, en escondites, donde fuera, y se escondían. Tenían pavor de los madianitas. Dice la Biblia que los madianitas eran un ejército tremendo, con camellos, y se llevaban todo, no dejaban nada. Y aquí estaba Gedeón, del otro lado del Jordán, porque ahora resulta que los ejércitos cruzan el Jordán y entonces se ven en el valle de Jezreel para pelear, pero Dios llega a Gedeón, el Espíritu Santo llega a Gedeón para tomar una decisión. Ya no se iban a esconder, ahora iban a enfrentar a su enemigo. Y esto nos deja pensando que muchas veces nos escondemos de alguna mala experiencia que tuvimos y preferimos no sacar el tema, no enfrentar la situación. A lo mejor sabemos que tenemos que hacer algo y nos da miedo y preferimos escondernos. A lo mejor nos da pavor. Y nos ha pasado que tenemos una mala experiencia y nos da pavor. Y lo voy a poner con un ejemplo bien sencillo, bien insignificante. Para los que han tenido la oportunidad y les ha gustado ir a Matacanes, ustedes saben que hay un salto de algo así como de 10, 12 metros, es opcional. Yo creo que lo salté yo como 2 o 3 veces, pero recuerdo que la última ocasión que sí lo salté, resbalé. A la hora de brincar, resbalé y caí con la espalda. Y el dolor estuvo ahí, no sé si 1 mes, 2 meses. Fue bastante doloroso. Y la última vez que fui con todo un grupo de amigos, estaba ya listo ahí para saltar, ya varios habían saltado, yo ya estaba listo para saltar y me agarró el pánico. Y no pude brincar y me dijeron, ya se imaginan que cobarde, que le sacas, que no te aventaste, mira los niños que se están aventando, las niñas también. Me agarró el pánico y agarré la ruta alterna. Creo que fui el único, creo que nada más 2 personas agarraron la ruta alterna. Todos los que veníamos en el grupo, que éramos como 20, se aventaron y yo no me aventé. Y me agarró el pánico y ahorita digo, no, yo ya podría aventarme. Y yo estaba con la mentalidad, yo me voy a aventar. En el momento me agarró el pánico. Entonces, cuando pienso en los israelitas que se escondieron, a veces uno dice, qué cobardes. Vayan, enfréntense a los madianitas. Yo no puedo decir nada, no me aventé. Y claro que podía aventarme bien y todo, pero un fracaso pasado me espantó. Y así sucede en muchas ocasiones. Fracasos del pasado en tu vida te limitan. Te hacen que te escondas. Sale de ti cobardía. Y el pueblo de Israel
Normalmente se escondía. Pero aquí vemos en este pasaje, después Gedeón, si vamos ahí donde estábamos en el versículo 33 y el 34, entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder y Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas. Alguien toca ese cuerno que es Gedeón y convoca a aquellas personas que querían ir a pelear, que estaban dispuestas a luchar, a unirse para tomar las armas y pelear. Vaya que eso requirió bastante valor. Y dice, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Saulón y Neftalí para convocar a sus guerreros. Y todos ellos respondieron. Después Gedeón le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstrame. Y el tercer punto es enfrentando las dudas. Muchas ocasiones tenemos dudas de las decisiones que estamos tomando. Y aunque Gedeón se armó de valor y hubo hombres que respondieron a ese llamado, hombres valientes, o bueno, algunos no tanto, ahorita lo vamos a ver, pero respondieron a ese llamado, Gedeón dijo, ¿de veras me vas a ayudar? Demuéstrame que me vas a ayudar. Y Gedeón es un hombre de fe. ¿Por qué? Porque no es de que no tengas dudas, no es de que no haya cuestionamientos, es que Dios le demostró en 2 ocasiones. Aquí con respecto a este pasaje, más adelante lo podemos leer cada quien en sus Biblias, no lo vamos a leer aquí, pero Gedeón le dijo, demuéstrame y pon un vellón, ¿no? Y dice, si todo está seco y el vellón está mojado, entonces voy a creer por el rocío. Y dice que la Biblia que sacó un tarro a la hora de exprimirlo. Y después Gedeón dijo, bueno, ¿qué tal si la tierra se secó rápido? ¿O qué tal si, no sé, qué tal si vi mal? Y a lo mejor yo me estoy imaginando las cosas. Señor, discúlpame, pero necesito otra prueba para saber que tú me vas a ayudar. Y dice, ahora que sea al revés, que todo esté mojado, pero el vellón esté seco. ¿Se puede? Y sucedió. Sucedió y entonces tenemos dudas. Pero Dios le aclaró esas dudas a Gedeón. Todos tenemos dudas. A lo mejor tú tienes un montón de dudas, yo tengo más. No te las quedes. Dáselas a Dios. La religión nos ha querido convencer de que la fe no tiene dudas. A veces se nos dice que la fe es un dogma, que es a fuerzas, que es en tus fuerzas. Pero la fe genuina y la fe que nos muestra la Biblia es una fe basada en una experiencia con Dios, en escuchar su palabra y en tener una vivencia directa con Dios como Gedeón la tuvo. Gedeón no creía y se le aparece el ángel del Señor y le dice, bueno, si eres tú, déjame te traigo una ofrenda. Y junta los granos y prepara un pan con cabrito y con el caldo, y el ángel del Señor, ¡pum!, lo consume. Y se da cuenta que es Dios en persona. Y Gedeón dice, soy hombre muerto. ¿Pero qué sucede? Dios le dice, no vas a morir. Estate tranquilo. Y ahí es donde Gedeón dice, Yahvé Shalom, que es Jehová es paz, o es un Dios de paz, es un Señor de paz. Y ahí Gedeón cree, estoy hablando con Dios, estoy hablando con el Señor. Que después en el Nuevo Testamento sabemos que era Jesucristo mismo. Y ahora resulta que vienen los ejércitos, Gedeón por el Espíritu Santo toca el cuerno, llegan los ejércitos y Gedeón dice, yo sé que ya te había cuestionado, tengo duda. Demuéstrame que tú vas a rescatar a Israel. Y Dios se lo demostró. Pero ahí no acaba todo. Vamos ahora al versículo 2 del capítulo 7. Jueces 7:2 dice, entonces el Señor le dijo a Gedeón,
tienes demasiados guerreros contigo. Recordemos que Gedeón con el cuerno, pues bueno, llegaron varios soldados y Dios le dice, son muchos. Sabemos por el contexto que eran 32,000. 32,000 contra un ejército, no dice la Biblia de cuántos, pero probablemente eran 200, 300, 500, 1000 madianitas, 800,000 madianitas. Mínimo, eran más de 200,000 por el contexto. Más adelante de la cantidad de muertos. Eso más o menos equivaldría un israelita contra 8 madianitas. 1 contra 10. Pues estaban en desventaja. Y aparte los madianitas estaban bien preparados. Eran soldados. Los israelitas pues eran agricultores, eran pastores, tenían ahí sus animalitos, muy apenas podían sobrevivir. Me imagino que a lo mejor estaban en desnutrición. Era como decir hoy en día, pues tenías un ejército de Estados Unidos, todos los soldados bien alimentados, y a lo mejor contra un ejército pobre, como dicen malamente clasificados del tercer mundo, probablemente estaban desnutridos. Esa era la diferencia. Dios le dice, tienes demasiados soldados. Dice, si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres y de esos 32,000, la cifra baja a nada más 300 hombres. Con 300 hombres, dice Dios en el versículo 7, rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de todos los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa. Pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo de donde se encontraba Gedeón. Esa noche el Señor le dijo, levántate, desciende al campamento madianita porque te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Ahora Gedeón obedeció a Dios. Y Gedeón de esos 32,000 se quedó con 300 hombres, tal como Dios se lo había pedido. ¿Qué sucede? Dios le dice, si tienes miedo, acércate. Y entonces dice, escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos, y descendió, o sea, sí tenía miedo. Se acercó, o sea, le dijo, bueno, si Dios me lo dijo, ok, sí, mejor voy, porque la verdad me falta valor, me faltaba valor para tomar la decisión. Dice, los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Pero Gedeón se acerca al campamento y escucha algo que no se había imaginado. Escucha cómo 2 madianitas habían tenido un sueño y cómo eran destruidos. Y entonces Gedeón ahí supo que Dios estaba haciendo un milagro. Y Gedeón tomó el valor. De esos 300 se formaron 3 grupos para tener alrededor del campamento al ejército de Gedeón, solo 300 hombres. Ellos lo único que hicieron fue tocar la trompeta, romper los cántaros y gritar por la mano de Dios y de Gedeón. Con eso fue suficiente para que los madianitas se destruyeran entre ellos mismos. Dice la Biblia que Dios confundió a los madianitas y huyeron. Los madianitas llegaban a agarrar todas las posesiones de los israelitas. Los madianitas estaban ahí para destruir a los israelitas. ¿Qué hicieron los israelitas? Confiar en Dios. Los 3 puntos que quería ver. Gedeón, un hombre de problemas. Gedeón, con muchas dudas.
y Gedeón con un cambio. Creo que no es muy diferente a todo lo que nos pasa a nosotros. Somos personas con problemas, personas con situaciones, personas que necesitamos un cambio y personas con dudas. Pero si todo eso se lo llevas a Dios, si todo eso se lo entregas a Él, vas a poder derrotar cualquier enemigo. A lo mejor ahorita has perdido comunicación con un amigo. Búscalo. A lo mejor un padre dice, yo he perdido comunicación con mi hijo o con mi hija. Búscalo. A lo mejor alguien dice, he tenido un problema con mi esposo o con mi esposa. Búscalo. Es muy fácil tomar el camino sencillo de no hacer nada. Pero Dios nos ha llamado a actuar. Oye, pero es que yo no sé, yo no soy nadie, no tengo nada. Gedeón a sí mismo le dijo a Dios, yo soy el menor de mi familia, y mi tribu Manasés, y yo el menor. Pequeños pasos que hizo Gedeón, tremenda victoria. ¿Cuáles son esos pasos? Le creyó a Dios, tuvo fe, quitó los ídolos de su padre, puso un altar para Dios y siguió adelante. Un paso a la vez, hizo un llamado a los israelitas, tomó la decisión de ir tal como Dios se lo pidió, obedeció cada una de sus ordenanzas y tuvo una de las mayores victorias de la historia. Tremenda, épica. ¿Pero todo por qué? Porque una persona insignificante estuvo dispuesto a obedecer. Estuvo dispuesto a hacerle caso a Dios. Estuvo dispuesto a creerle a Dios. Dios puede hacer algo maravilloso por medio de ti. Dios quiere hacer cosas milagrosas a través de ti. Pero es cuestión de que hagamos estos cambios en nuestra vida. Que obedezcamos a Dios. Ahora, vemos más adelante que Gedeón tomó decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque Gedeón, llamado libertador, así como todos los demás jueces, era un libertador defectuoso, con limitantes. Y hizo un efod y pues bueno, el pueblo se prostituyó y lo podemos ver más adelante. Gedeón no es nuestro libertador. Nosotros sí tenemos un libertador perfecto. Un libertador que entregó su propia vida en la cruz. Un libertador que no peleó contra los madianitas. Un libertador que tomó todo nuestro pecado y pagó por él en la cruz. Un libertador que nos rescató de Satanás. Un libertador que hizo posible el milagro más grande, el que podamos tener vida eterna. No tenemos un libertador como Gedeón. Tenemos un libertador que es el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y Él nos quiere utilizar como utilizó a Gedeón. Pero no para que Gedeón haya sido un juez o un líder de Israel que lo siguieran a él como sucedió, porque aunque él dijo, no, yo no voy a reinar sobre ustedes, Dios es el que va a reinar, prostituyó a Israel con un efod. Dios nos ha llamado a nosotros a ser discípulos, pero no discípulos de nosotros, sino discípulos de Dios, discípulos de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Así como Gedeón. ¿Qué hizo Gedeón? Gedeón obedeció. Y cuando obedeció, las cosas cambiaron sorprendentemente. No es de que los problemas se hayan quitado. No es de que los problemas hayan desaparecido. Al contrario, los problemas aumentaron. Y a lo mejor alguien puede decir, ¿por qué cuando empiezo a obedecer a Dios los problemas aumentan? ¿Por qué digo que aumentaron? Porque cuando Gedeón decide obedecer a Dios, entonces es de que se arma el ejército más grande de lo que ya estaba. No nada más eran los madianitas, sino que dice aquí el versículo que leímos de Jueces 6, versículo 33, dice que no nada más era Madián, era Amalek,
y era el pueblo del oriente. Y se unieron y tomaron alianzas y cruzaron el Jordán. Entonces se había agravado el problema. Cuando Gedeón obedece, se agrava el problema. A veces pensamos que cuando obedecemos a Dios, los problemas van a disminuir. A veces van a aumentar. Pero los vas a enfrentar. Así como Gedeón los enfrentó. Los vas a enfrentar y los vas a derrotar. La gente el día de hoy escapa de sus problemas. Y uno de los escapes más comunes es el alcohol. Otros son las fiestas. Otros son los amigos. Otros son los viajes. Otros son el fútbol o algún otro deporte. Y no toman el valor de enfrentar esos problemas. Porque a veces a la hora de enfrentarlos, esos problemas se agrandan. Todos tenemos problemas. Cuando tomas esos problemas, a veces se hacen más grandes y más pesados, pero se pueden derrotar. Y Gedeón derrotó esos problemas. Derrotó a ese ejército numerosísimo. Tú también puedes derrotar cualquier problema y cualquier situación. No hay nada imposible para Dios. El día de hoy, tú puedes derribar murallas. Tú puedes derrotar ejércitos. El día de hoy tú puedes triunfar sobre tu carne. Puedes derrotar las tentaciones. Puedes triunfar sobre el pecado. La clave está en Jesucristo, tu libertador. Hazle caso. Escúchalo. Dios te ama. Y Dios sabe las situaciones por las que estás pasando. Dios conoce a cada detalle todo lo que sucede en tu vida. Dios sabe qué son esas cosas que te tienen agobiado o esas situaciones que a lo mejor te dejan friqueado, te dejan totalmente paralizado. Pero Dios también quiere que las enfrentes y que las derrotes. Él te va a guiar cómo. Él te va a ayudar. Vamos a orar. Padre, tú sabes que tenemos muchos problemas y muchos defectos, muchos errores. También tú sabes que hemos heredado ídolos de nuestros padres. Así como Gedeón había heredado y tenía presente que su padre tenía de ídolo a esta madre y a su hijo, y los adoraba, y te habían olvidado a ti, y de alguna manera sabían de ti, pero seguían una religión, no seguían una relación contigo. Estaban alejados de ti, y vemos como Gedeón toma la decisión de hacer un cambio y de cortar los ídolos de su padre, y toma la decisión de hacer un altar en su vida. Queremos el día de hoy hacer un altar en nuestro corazón para ti. Que nuestra vida, tu área en el cual tú mores, ayúdanos a enfrentar a nuestros enemigos, enfrentar nuestros miedos, ayúdanos a tener triunfo y llévanos por el camino exitoso hacia la vida abundante que tú nos quieres dar a la vida eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias y oramos. Amén.